Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más dentro de su canal de historia favorito, Hobby conmigo. El día de hoy, clase para los segundos, vamos a platicar sobre mestizaje cultural. Hemos platicado entonces de las 4 grandes raíces de la sociedad novohispana que después se va a convertir en la sociedad obviamente mexicana. Recordemos, en el territorio mesoamericano se encontraban viviendo indígenas. Los indígenas que tenían ideas, cultura, religión propios, un mundo totalmente distinto a los españoles, a los europeos que van a llegar. La segunda gran raíz entonces llega con los españoles. Dentro de ese proceso de conquista, donde intentan imponer o imponen su idioma, su religión, su cultura, su política dentro del territorio novohispano. Sin embargo, todas aquellas ideas, pensamientos, hábitos, costumbres de los indígenas no desaparecen del todo. Muchas lo que hacen es que se van a comenzar a mezclar con todo lo que los españoles traían y surge algo nuevo, algo distinto, mestizaje cultural. No solamente entonces hablamos de esas dos grandes raíces, platicamos también la raíz africana. Grandes cantidades de africanos van a llegar al territorio y se van a establecer en calidad de esclavos, recordemos, importantísimos para todo el trabajo relacionado con la plata dentro de las minas, que se van a establecer en grandes colonias dentro del territorio novohispano. Y en pequeña cantidad o en menor cantidad, pero también sumamente importante para toda esta mezcla, los asiáticos, que llegaban principalmente de las Filipinas, de China, de Malasia, por aquella ruta, recordemos que es la que va al revés, que venía desde el puerto de las Filipinas hacia el territorio o al puerto de Guerrero, dándole la vuelta al mundo por el Océano Pacífico, en el cual empiezan a llegar entonces grandes productos, pero también estas personas. Cada grupo de personas tiene entonces una idea de ver el mundo distinta, maneras de comer, cosas que prefieren comer, y todo aquello comienza a mezclarse. Cuando llegan los españoles, entonces intentan obviamente imponerle todo a estos grupos de indígenas que sobreviven a la guerra de conquista, pero no lo van a lograr tal cual. Los indígenas al final aceptan la religión católica, pero se quedan todavía con muchísimas creencias. Va a empezar entonces este proceso de mestizaje cultural, una mezcla de ideas, de cultura, de cosas, de alimentos, de música, de creencias, que va a resultar en un producto nuevo. Prácticamente la identidad mexicana es un producto del mestizaje cultural. Todo lo que nosotros conocemos como lo mexicano, lo que nos identifica en el resto del mundo o con el resto del mundo, es parte de ese gran producto de mestizaje cultural. Todo es mestizaje cultural, al final de cuentas, dentro de la identidad mexicana. Cuando llegan los españoles, entonces comienza todo este proceso de mestizaje. Los españoles tienen que aceptar muchas de las cosas que tenían los indígenas, y los indígenas obviamente aceptan porque tienen que aceptar todo lo español, lo cual produce algo nuevo. En cuanto a la religión, este mestizaje cultural lo conocemos como un sincretismo religioso o sincretismo cultural, es decir, a un símbolo le damos distintas representaciones o distintas creencias. Lo podemos llegar a entender de maneras distintas. De los grandes emblemas y productos de sincretismos culturales, la religión católica. Cuando llega la religión católica, los indígenas al final dicen, ok, lo acepto, pero todavía no tenían ese sentimiento o esa fe para poder creer. Entonces, dentro de sus adentros, ellos rezaban a una virgencita, pero en realidad le estaban rezando a sus grandes diosas, a Huilticlue, o le rezaban a Tonantzin, o le rezaban o le llaman procesión a otros dioses. Eso entonces resulta en ese gran sincretismo. Junto con los africanos también llegan otro tipo de religiones, como las religiones donde va a resultar el vudú, por ejemplo. Llegan esas religiones yorubas, que se le va a conocer, donde ellos creían o le atribuían poderes a la naturaleza.
es decir, algo sobrenatural, y eso comienza a mezclarse también con la religión católica. De ahí surge la santería, nuestra religión, que es una religión en la cual se cree en las cosas sobrenaturales, pero todo mediante grandes santos, inclusive el rito, que muy conocido también, muy relacionado en México como el rito hacia la Santa Muerte, es un parte muy importante, fruto del mestizaje cultural de estas religiones africanas que llegan, que se mezclan con lo religioso, con lo indígena, y surgen nuevas cosas en estas formas de sincretismos culturales. La Virgen de Guadalupe es un gran ejemplo. No hay muchos símbolos religiosos, pero a su vez tiene también, o está cargada de símbolos indígenas. ¿Por qué los indígenas empiezan a aceptar cada vez más la religión católica sin tanta violencia? Por la Virgen de Guadalupe. Era la representación perfecta. A ellos les recordaba o los llevaba al mito de Tonantzin. Igual, muchas similitudes, una mujer joven, una mujer virgen que estaba también encinta, pero que a su vez era la madre protectora de todos. La Virgen de Guadalupe era la madre protectora de los novohispanos y Tonantzin lo era de todos los indígenas, principalmente de los mexicas. De esa forma entonces relacionaban las creencias, relacionaban los mitos, y surge algo nuevo dentro de la misma religión católica. Por eso la Virgen de Guadalupe representaba tanto para ellos una virgen muy similar a ellos, una virgen indígena. No era esta virgen blanca, europea, ojos de color, no, era indígena, muy similar a todas sus mujeres que se encontraban en aquellos momentos. Eso es un sincretismo cultural. A un símbolo le puedes otorgar distintas creencias, surgiendo entonces algo nuevo de una sola cosa. No solamente el mestizaje cultural se da entonces en lo religioso, sino también en todas, como su nombre lo dice, en todos los aspectos culturales. El caso de la música. La música prehispánica era solamente con sonidos, principalmente rituales, que se hacían en los grandes ritos, en los grandes sacrificios, tanto a los dioses o en los momentos en los que se daba una procesión a sus grandes dioses, solamente eran como especie de caracoles en los cuales ellos tocaban. Llegan los españoles con los instrumentos de cuerda y comienza entonces a mezclarse eso. Después llegan también los africanos con todos los ritmos de los tambores y surgen nuevos ritmos musicales, como lo que conocemos como el reggae, todo lo que son los ritmos tropicales o caribeños, como los ubicamos, la salsa, la rumba, la samba, todo es mezcla de ese mestizaje cultural, de esos grandes instrumentos que traen los españoles, de lo que ya se venía o estaba dentro de las civilizaciones prehispánicas, y los tambores africanos que comenzaron a llegar, todos esos ritmos del tanto, comienzan a mezclarse y surgen entonces, como fruto del mestizaje cultural, todos estos ritmos musicales. El caso de los mismos ritos o los mismos mitos que comenzaron a hacerse. Dentro de nuestra identidad mexicana, de las grandes representaciones de mestizaje cultural, es nuestro Día de Muertos. Los prehispánicos, principalmente los mexicas, tenían esos grandes festivales hacia la muerte. Recordemos que la idea de la muerte va a ser muy distinta para la religión católica y para las civilizaciones prehispánicas. No, para ellos la muerte en realidad era solamente seguir el caminito dentro de los distintos mundos o los distintos niveles del inframundo para volver nuevamente a renacer y ser parte nuevamente de la naturaleza. Ellos tenían entonces estos días, dependiendo a la civilización, los mexicas tenían cerca de 9 días en los cuales hacían todos estos ritos. Cuando llegan los españoles les dicen no puedes hacer tantos días estos festivales, pero te voy a dar uno. Y así estamos de acuerdo y no nos peleamos tanto entre nosotros. Se da ese día, ese 2 de noviembre, Día de Muertos, donde prácticamente todo se mezcla, se festeja entonces el momento en el que las puertas del gran inframundo, principalmente del Mictlán, que para los mexicas era el inframundo principal o el más poblado por parte de sus seres que se iban o que ya pasaban a la muerte,
y se abrían las puertas del Mictlán para que ellos pudieran venir y comienzan a mezclarse. Si se fijan, Día de Muertos tiene elementos tanto prehispánicos como religiosos. Las semillas, el agua, esta idea obviamente de que en el inframundo o en el Mictlán no hay fuego, no hay semillitas, no hay agua, hay que darlo a los muertos para que lo puedan utilizar allá, pero siempre hay una cruz o hay una representación católica en todo esto. Eso es mestizaje cultural. Comienzan entonces a mezclarse ideas y creencias de una civilización con otra y surge algo nuevo, algo que en aquel momento es parte de la identidad novohispana y que el día de hoy obviamente es la gran identidad mexicana. El elemento más importante en cuanto a mestizaje cultural y que lo vemos todos los días y que convivimos con él todos los días y que nos encanta todos los días es la comidita. La comidita es el ejemplo perfecto del mestizaje cultural. Lo que conocemos nosotros como la gran comida mexicana o las cosas dentro de la alimentación son fruto de mestizajes, desde el riquísimo pozole que ya hemos platicado, nosotros del pozolito de Tlaxcalteca y después del pozolito mexica también, que era esta combinación de maíz o del mixtamal, que ponían a cocer el maíz con algunas hierbas, y que los restos de los sacrificios humanos se los aventaban también ahí a esa olla y hacían pozolito humano, el pozolito de Tlaxcalteca. Cuando llegan los españoles, obviamente eso es bárbaro para ellos, eso es impensable, pero era prácticamente la base de la alimentación. Entonces lo que hacen es, vamos a ver, no mates a nadie, no vamos a hacer el pozolito de Tlaxcalteca, pero acá hay un puerco. Vamos a matar al puerco y en lugar de aventarle carne humana, pues le aventamos al puerco. Está muy insípido, pues hay que ponerle otras plantitas y luego ya que queda muy rico, pues mira la lechuguita que trajimos desde Asia, los limoncitos que también vienen desde Asia y le ponemos rabanito que traemos de Europa y le ponemos también aguacatito que es de aquí y pum, surge el gran pozole que nos comemos el día de hoy. Inclusive, si nosotros lo vemos y nos vamos a otros lados, a otros estados, el pozolito es distinto. Se lo comen de una manera, en algunos estados le ponen inclusive queso al pozole, porque forma parte de ese gran mestizaje. No así empezaron a crearse aquellos grandes platillos y se llevan a cabo hasta hoy. Caso el chocolate, también emblemático. Chocolate era una bebida que se hacía inclusive dentro de las civilizaciones prehispánicas, pero era solamente agüita, era agua, los granos de cacao molidos, le aventaban chile, le aventaban también algunas plantitas de vainilla para que supiera rico y era una bebida, principalmente para el gran Tlatoani, para las grandes clases altas de la sociedad prehispánica. Cuando llegan los españoles, pues sí está rico, pero vamos a ponerle leche. Recordemos que las vacas llegan con los españoles, entonces le ponen leche, la agitan mucho y ¡pum! Surge el chocolate con leche. De las bebidas también que ha recorrido el mundo y que forma parte importantísima del mestizaje cultural y de la identidad mexicana. Así entonces podemos enumerar muchísimos platos mexicanos, los tacos, las enchiladas, que a ustedes ya les tocará investigar cuáles son los platos más importantes y también fruto, porque es un fruto del mestizaje cultural. Inclusive nuestro mismo idioma es un fruto del mestizaje cultural, o lo que conocemos como los mexicanos. Si se fijan, nuestro español es muy distinto al español de Europa, al español de España, obviamente, al español inclusive de Centroamérica. Cada quien tiene como su propio español, porque es parte del mismo mestizaje de la región a la cual se llegaron. Muchas palabras, inclusive del náhuatl, la lengua de los mexicas, se estableció dentro del idioma. Había palabras que no se podían sustituir, o palabras que terminaron tal cual como ellos las nombraban. El guajolote, los ajolotes, el metate, el petate, inclusive nombres como Xochitl, Citlali, etc., no tenían una similitud o un símil en el idioma español. Eso no existía allá. Por eso se mezcla y surge así esta manera tan propia y distintiva de hablar de nosotros los mexicanos, porque es fruto de mestizaje cultural. El mestizaje cultural entonces es importantísimo. No podemos entender la identidad mexicana si no damos
por hecho que es fruto de ese gran mestizaje, de esas 4 grandes raíces, prehispánicas, obviamente indígenas, en su mayoría mexicas y de muchas otras civilizaciones, españolas, europeas en general, pero principalmente españolas, africanas y asiáticas. Y surge entonces así la identidad mexicana. Eso sería toda la explicación. Les recuerdo entonces, dentro de su ficha de trabajo tienen una actividad muy importante por hacer. No solamente hay que llenar la ficha y hacer su dibujín. Van a trabajar con su familia y van a pensar un producto de mestizaje cultural. Principalmente comidita. Déjenlo en comidita. Piensen en ese producto, piensen por qué es un producto de mestizaje cultural, qué lo compone, de dónde vienen los ingredientes, hay que investigar un poco la historia. Hay muchísimos ejemplos que no mencioné aquí, pero hay montones. Entonces hay que investigarlo, por favor, y ustedes lo van a tener que hacer. Con ayuda entonces de su papi o de su mami, de su abuelita, donde estén, hay que hacer esa comidita. Hay que hacer ese producto de mestizaje cultural. Lo van a elaborar, le van a tomar fotitos, me las van a mandar por el correo y me van a platicar en su ficha de trabajo por qué lo que hicieron, lo que están presentando, es un producto de mestizaje cultural. No lo olviden entonces hacerlo, comérselo muy rico y mandarme evidencias si les quedó rico o no también. Me mandan las mismas evidencias, por favor. Les recuerdo entonces dudas, aclaraciones por aquí mismo, por los comentarios o directamente en el Facebook vía Messenger o en la misma publicación para poderlos aclarar, o si nos quieren compartir algo relacionado con mestizaje, también lo podemos hacer. No olviden entonces dejar su like, dejar su suscripción, si no lo han hecho, para que les informe también en el momento en el que subo videito para ustedes y lo puedan ver a tiempo. Nos vemos, chicos, síganse cuidando, no olviden su tarea, no olviden hacer su comidita, investigar un poquito más sobre mestizaje cultural, porque es enorme el producto de mestizaje cultural que tenemos en nuestro país. No olviden cuidarse mucho, lavarse sus manitas y nos vemos la siguiente semana aquí. Bye bye.